Hoy, en nuestro programa especial de Conciencia, visitamos una granja en el agua. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la acuicultura? Se conoce como acuicultura al conjunto de actividades técnicas y conocimientos para el cultivo de especies, tanto vegetales como animales, en un medio acuático controlado. Estos pueden ser estanques, jaulas o sistemas de recirculación. Esta práctica se presenta como una alternativa para mantener la actividad pesquera y con ella el consumo de peces, mariscos y productos acuáticos. Hoy nos sumergimos para conocer más sobre la producción de organismos que viven en aguas dulces, su repoblamiento y su uso en docencia e investigación. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a este programa especial de Conciencia. Hoy nos encontramos en el laboratorio de zoología de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, aquí en Heredia, y nos acompaña el doctor Juan Ulloa Rojas, quien es el coordinador de una sección de este laboratorio. Juan, muy agradecidos por la hospitalidad para Conciencia el día de hoy. Bienvenidos, gracias a ustedes más bien por venir aquí a compartir un poco de lo que hacemos acá en este laboratorio. Algo bastante diferente a lo que tradicionalmente hacemos en Conciencia. Por eso le llamamos programa especial. Bueno, todavía mucho más agradecido. Coméntenos, vamos a enfocarnos más en la parte de producción acuícola, especies de producción acuícola. Coméntenos cómo surge esa sección en este laboratorio, Juan, idea de quién, toda esa parte histórica siempre nos interesa mucho. Muy bien, este laboratorio surgió por la década de los 80. Fue el profesor Jorge Arturo Rodríguez que inició con un proyecto de investigación de producción de larvas de guapote, de Paracromis dovi. En esos tiempos se compraron los tanques y entre estudiantes y asistentes armaron todos los sistemas, aquí donde estamos ahorita y en la otra sección. Se empezó con esa especie, que era una especie nativa, y de ahí se han estado trabajando con muchas especies de peces hasta la actualidad. Más adelante le voy a preguntar cuántas especies cuando estemos en el laboratorio. ¿Quiénes participan actualmente en el laboratorio como tal? Además de, obviamente, usted como coordinador. Específicamente o directamente está mi persona y hay un asistente que trabaja en el laboratorio de zoología que se llama Mauricio, que es el que se encarga de darle el mantenimiento a los sistemas, preparar el alimento, la limpieza, mantener el equipo en orden, digamos las baterías, los sistemas recirculados, básicamente. Y hablemos un poquito del propósito. Además de, bueno, hay un propósito de docencia. Ustedes reciben estudiantes en esta sección propiamente dicha. Inicialmente surgió como un proyecto de investigación, luego recibió un nombre, digamos un nombre común, que fue el Laboratorio Húmedo, en donde se siguieron haciendo proyectos de investigación. Sirvió para que estudiantes hicieran también trabajos de graduación de tesis, trabajos de cursos y obviamente trabajos cuando antes habían horas estudiante, ahora son horas asistente, que han estado colaborando en el laboratorio. Entonces durante todo ese periodo, del 80 para acá, siempre han estado participando estudiantes, ya sea de forma particular o en trabajos de cursos. Me imagino que las y los estudiantes del curso de zoología hacen visitas a la sección. Sí, cuando tenemos que ver organismos vivos, entonces que están acá y los llevamos al laboratorio donde se da la clase, entonces ellos vienen acá a observarlos, cómo los mantenemos y también ven un poco el comportamiento. Y aprenden de reproducción, de alimentación de las especies que ustedes tienen acá. En el curso de zoología específicamente no, pero en otros cursos sí. Hablemos de la extensión. Es un componente muy importante para ustedes en este laboratorio. Hablando de extensión propiamente, lo que es el espacio físico no es el punto básico de la extensión,
sino ha sido la proyección que hemos tenido nosotros con los productos que tenemos acá o el conocimiento hacia afuera. En algún momento tuvimos un cultivo de trucha en una estación que el ICE nos compartía, entonces ahí dábamos extensión en el cultivo de trucha. Hemos trabajado con tilapia, entonces el conocimiento que hemos tenido aquí con tilapia lo hemos traspasado a pequeños agricultores que cultivan tilapia, entonces les damos asesorías o consultorías, con producción de alimento también, en alimento principalmente para las larvas, entonces hemos producido alimento acá que se ha vendido incluso al ICE, que tiene una estación piscícola también, y con alevines de guapote también, que aquí se producen, se le vende a la gente, que tienen estanques o lagos para producción de consumo o para pesca deportiva, que los tienen en lagos y ahí, ya cuando tienen un tamaño adecuado, entonces los usan para pesca deportiva. Entonces, es evidente que diversas comunidades están recibiendo un servicio de parte de ustedes. ¿Cómo se cobra eso? Coméntenos un poquito esa parte, o es completamente acción social. Hay parte que es acción social, como dice usted, que digamos, yo doy una asesoría o una consultoría y no, depende de la persona o quien sea, no le cobro. O la comunidad que solicite el servicio. Si es una comunidad o tal, no se le cobra, nada más se le da el servicio, se va allá, se visita, si tiene estanques, cómo tiene que manejarlos y toda esa situación, entonces eso no se les cobra. Ya cuando hablamos de empresa privada, entonces ahí sí ya se cobra. Incluso aquí hacemos investigación contratada también, hemos hecho, de empresa privada que nos contrata, entonces hacemos y a pequeños agricultores o finqueros, básicamente casi que nunca les cobramos, ¿verdad? Cuando es la venta de semillas, sí, la semilla sí que generalmente se les cobra. Se vende. Sí, a través de la fundación, de la Fundabuna que tenemos nosotros. Claro. ¿Cuántas especies? Hablemos un poquito del número de especies, ya usted ha mencionado algunas. ¿Cuántas especies tenemos en esta sección? Ahorita, digamos, tenemos el guapote, el Parachromis doi, que ese sí se comercializa y se puede usar en acuacultura o piscicultura. Tenemos otra especie de mojarra que es Amphilopus citrinellus, que se puede usar en acuariofilia o también en acuacultura, que es la que más tenemos ahorita. Tenemos otras especies que se usan no tanto a nivel comercial, sino se usan en investigación. Por ejemplo, tenemos Poecilia gillida, que usa el Instituto Regional de Toxicología, el IRET, para hacer pruebas de toxicología. Entonces aquí tenemos de esos. ¿Cuál es el nombre común? La olomina. La olomina, sí. Exactamente. Entonces aquí las hemos reproducido y las tenemos ahí. Tenemos algunos peces ornamentales que también hemos querido ir introduciendo a nivel de peces propios de acá y que se han ido comercializando, principalmente ciclos. Entonces también los creamos y los vendemos o generamos recursos para usarlos en el mismo laboratorio. Hablemos de los cuidados y condiciones específicas, la alimentación. ¿Cómo han adquirido ustedes este conocimiento a lo largo de estos años? Todo eso ha sido a través de estudios, mi persona y otros compañeros que estudiaron acá, que ya algunos ya se han pensionado. Nos hemos especializado en acuacultura. En el caso mío es la parte de nutrición. Entonces, a través de ese conocimiento, en el caso de mi persona, podemos formular y fabricar dietas específicas para diferentes tipos de organismos de acuerdo a sus hábitos alimenticios o requerimientos nutricionales. Aquí tenemos sistemas de cultivo que son recirculados. Eso con la experiencia y apoyo de cooperación internacional los hemos ido desarrollando para poder hacer estos sistemas y no hacer gasto excesivo de agua, porque el agua se está recirculando constantemente, entonces nada más reponemos el agua que se pierde por evaporación o cuando limpiamos los medios de cultivo. Entonces hay que estar día a día vigilando los sistemas. Hay unos que son recirculados, que usan bomba, el mismo sistema, otros que trabajan con aire. Entonces tenemos que estar atentos de que ese aire entre de la forma adecuada para que el agua esté recirculando, que no se pare el filtro, por ejemplo, alimentando a ciertas horas.
revisando los animales, ¿verdad? Que el comportamiento sea adecuado. Y eso lo hace principalmente el compañero que es el asistente del laboratorio, que él ya tiene bastante experiencia, incluso él es el que prepara el alimento también, cuando hay que hacer. Alimenta y estamos al tanto de eso. Para comprender bien el funcionamiento de este laboratorio, primero debemos conocer cuál es la dieta y el tipo de alimentos que consumen las diferentes especies. Aquí conoceremos cómo se fabrican y procesan los alimentos para el mantenimiento de los organismos. Bueno, aquí tenemos alimento para peces con diferentes diámetros que se usan para diferentes tamaños. Diferentes estadios de los peces. De larva, adultos. Desde larva pasamos a juveniles, en crecimiento y los adultos. ¿Cómo llegan ustedes a estas, qué podríamos decir, a estas composiciones de alimentos? Conociendo la especie que tenemos en el laboratorio, si es carnívora, omnívora, herbívora, entonces así uno puede formular el alimento de acuerdo a los requerimientos nutricionales. Nosotros compramos los insumos, harina de pescado, harina de soya, maíz, aceite de pescado, etc. Y los mezclamos en ciertas proporciones para que den los requerimientos, o por más o menos el rango de los requerimientos. Esas harinas tenemos que molerlas porque en muchos casos vienen con tamaños diferentes de partícula. Tenemos un molino y luego una mezcladora, le ponemos agua, una harina que sea aglutinante, y luego tenemos una pequeña maquinita para hacer los pellets como tal. Y posteriormente, como los hacemos de un tamaño más grande, para la facilidad, luego los volvemos a moler y los tamizamos en diferentes diámetros, como se ven aquí, claro, para las diferentes... Estos son recetas de este laboratorio, propiamente. Son recetas únicas. Digamos que sí. Sí, que más o menos ya se sabe. Años de investigación de parte de ustedes para llevar a tener esos alimentos. Ya conociendo el pez, entonces le decimos, bueno, le podemos dar este tipo de alimento. Y nos ha dado resultados. O sea, uno prueba el alimento, ¿verdad? Porque puede ser que al pez a veces no le gusta o así, entonces ahí va variando un poquito algún ingrediente y entonces ya luego... Y eso se ve reflejado en el crecimiento del animal. Cuando se hacen en estudios de investigación... Y en la calidad reproductiva y demás. Sí. Incluso si vamos a tratar reproductores específicamente, entonces les hacemos un alimento un poquito diferente. Correcto. Ya digamos cuando queramos que se reproduzcan. Perfecto. Juan, pasemos al laboratorio. Ok, entonces vamos por allá. Luego de conocer el tipo de alimentación que reciben las distintas especies, conoceremos el lugar donde se cultivan los organismos acuáticos. Juan, nos encontramos en el laboratorio de organismos acuáticos, una sección del laboratorio de zoología. Condiciones especiales que tenemos acá en este laboratorio propiamente dicho. Muy bien, como ustedes pueden ver acá, para mantener todos estos tanques acá, necesitamos en este caso un sistema de recirculación del agua, porque no podemos estar usando... Pues sería un desperdicio enorme. Sí, y aparte de eso el agua es clorada, entonces claro, eso es dañino para los peces, entonces tenemos que recircularla. En este caso lo recirculamos a través de aire. Allá atrás tenemos un compresor, entonces el aire se manda al fondo de este tanque, y aquí pasa el agua, y por sifoneo se recoge y se trae al filtro biológico. ¿Hay diferentes temperaturas de las aguas, Juan? Como estos son peces tropicales, generalmente las temperaturas óptimas para ellos están arriba de 25 grados, entonces tenemos que calentarlas muchas veces, entonces ahí tenemos algunos termostatos. Pero también los podemos mantener a la temperatura ambiental que se desarrolla aquí en el laboratorio. El laboratorio, como ustedes ven, la mayoría de las ventanas están cerradas. Entonces eso permite mantener la temperatura que generan los mismos termostatos, entonces sube un poco. Entonces así no tenemos que usar termostatos todo el tiempo. Y estamos recirculando el agua. Y mantenemos la calidad del agua a través del
el uso de filtros biológicos. Que casualmente le iba a preguntar, ¿por qué estas tapitas? Y un poquito de historia. Ok. ¿Cómo hacían ustedes este proceso anteriormente? Los primeros filtros biológicos que nosotros usamos los hicimos con piedra cuarta, media, de la esa que se usa en construcción. Entonces esa piedra, como tiene una superficie muy irregular, permite el crecimiento de... Vi que algunas peceras todavía tienen esa piedra. Sí. Ventajas y desventajas de un sistema y del otro. La ventaja que tiene la piedra es que tiene mayor superficie externa, por decirlo así. Entonces eso permite mayor crecimiento de las poblaciones bacterianas que van degradando los metabolitos que producen los animales. Pero cada cierto tiempo, este sistema aquí tiene como un filtro, entonces se acumulan sedimentos, entonces cada cierto tiempo hay que estarlos limpiando. Entonces sacar las piedras muy pesadas, más pesadas, limpiarlas, por estar húmedas, es más laborioso. A nivel de acuacultura se vende un producto que es un producto parecido a este, que son unas esferas o estructuras de plástico que hay que importarlas. Tiene un costo bastante elevado. Alguna vez nosotros que tuvimos un proyecto con colaboración internacional, importamos esas estructuras plásticas, algunos sistemas lo tienen. Luego vimos que esas funcionan bien, entonces empezó la campaña del reciclaje aquí en Costa Rica y el uso de tapitas para hacer otras cosas, entonces se nos ocurrió la idea de usarlas como posibles sustitutos de los plásticos que se comercializan. Entonces empezamos a recoger, a decirle a los estudiantes, recojan de las casas y nos traen en la soda, entonces empezamos a recoger y ustedes ven aquí que hay tapitas plásticas de todo tipo. Hicimos 2 pruebas en unos tanques grandes de allá, medir los nitritos, nitratos, niveles de oxígeno, etcétera, etcétera, y vimos que funcionaron bien. Entonces empezamos a hacer el proceso de sustitución por las piedras con las tapitas de plástico. Esto es más fácil a la hora de limpiar, sacarlas, no pesa, es muy liviano, y limpiar el tanque o el filtro es sumamente fácil. Y una vez estamos usando un material que antes se botaba, ¿verdad? Ahora se recicla más, y que puede servir no solo, en el caso de nosotros, si usted tiene un acuario en la casa, una pecera en la casa y tiene un filtro biológico, puede usar las tapitas para hacer su filtro biológico. Entonces, es un mecanismo bastante interesante. Una gran conciencia ambiental al reutilizar estas tapitas, chapitas. Algo muy importante, Juan, de nuevo, ¿cuántas especies, solo peces o tenemos algún otro organismo acá, tipo bivalvos, moluscos, en términos generales? Coméntenos al respecto. Este laboratorio nació inicialmente para hacer cultivo de peces, reproducción, cría y investigación de peces. Luego ha ido evolucionando y se han hecho aquí trabajos y se han mantenido otros organismos. Se han mantenido bivalvos, la almeja de agua dulce en algunos de estos tanques, para no tanto investigación, más que todo docencia. Camarones, aquí se han hecho con camarones de agua dulce y marinos se han hecho algunas experiencias. Unas compañeras estuvieron trabajando con plástico particulado para ver la incorporación de partículas de plástico en el cuerpo del camarón, ¿no? El año pasado fue. Microplásticos. Sí, de microplásticos. Pulverizaron el plástico, se lo pusieron en los estanques, el camarón se lo comían y después hicieron las pruebas de medición. Producimos microorganismos, artemia para darle las larvas de los peces, daphnia también, que también los usamos en docencia, en los cursos de zoología y otros cursos. Podemos ver aquí, tenemos el guapote, que es el que está acá, que es el Paracromis ovi. Tenemos otra mojarra, que la tenemos por allá, que es el Anophilophus intrinellus. Tenemos otros tipos de cíclidos, poecílidos, que se usan en pruebas como indicadores ambientales, como bioindicadores. En el IRET se hacen pruebas de toxicología. Por ahí, ¿qué más? Moluscos, por ahí vemos caracoles también. Juan, en esos 45 años de existencia de estos laboratorios, ¿cuántos trabajos finales de graduación, cuántas tesis de posgrado? Un aproximado. En tesis de posgrado, aquí se han hecho, de la parte de la investigación se han hecho 2 posgrados, los 2 con la Universidad de Wageningen en Países Bajos.
Uno de esos fue con uno de los seniors de ellos y el otro fue mi persona. Trabajos de licenciatura, de tesis de licenciatura, se han hecho varios. ¿Cuántos? No sé, porque son varios, usando los sistemas de recirculados en cría de peces, etcétera, etcétera. Trabajos de cursos también, que ponen en cursos de ecología, comportamiento, se hacen prácticas de laboratorio, proyectos pequeños que tengan que ver con organismos acuáticos. Todo esto es muy caro, Juan. ¿Cómo se financia? ¿De dónde vienen estos fondos? Actualmente, para mantener el laboratorio, lo hacemos con fondos propios. Tenemos una cuenta en una fundación de la universidad, con lo que vendemos aquí. O sea, con la venta de servicio. Sí, nosotros vendemos alevines o vendemos, por ejemplo, aquellos pececitos que están allá para acuario. Entonces eso nos va generando ciertos recursos que nos permite, por ejemplo, comprar los insumos para hacer los alimentos o reemplazar las mallas. También vendemos alevines cuando tenemos reproducción de guapotes. ¿Quiénes son los principales clientes de ustedes, por decirlo de esta forma? Tenemos pequeños agricultores que tienen tanques. Vienen directamente a comprarle a ustedes. Pues tanques, sí, que necesitan, por ejemplo, o quieren alevines de guapote. Entonces nosotros producimos los alevines de guapote y se los vendemos a ellos a 50, 80 colones por ahí. Y ellos los cultivan en sus tanques o en sus lagunas que tienen, a veces los usan para pesca deportiva, a veces para otros fines ahí. Y lo que son estos pececitos, que son más como para acuariofilia, entonces al mercado en general también vendemos alimento, del que vimos anteriormente. Entonces la gente dice, bueno, vendemos 1 kilo, medio kilo, 100 gramos, entonces eso va generando recursos para mantenerlos acá. ¿Qué retroalimentación reciben ustedes por parte de los clientes del laboratorio? Es interesante porque a veces hay que romper, ¿cómo que se llama? Con leyendas urbanas o cuestiones de esas. Entonces es interesante la forma que ellos interactúan con uno y lo dicen, bueno, qué interesante, podemos hacerlo así, podemos hacerlo allá. Entonces uno les da consejos y ellos también les retroalimentan con la sabiduría que ellos tienen de su trabajo diario en el campo, ¿verdad? Y que han visto peces, o a veces los dicen, mira, es que yo he visto el pez tal en el río tal y que hace esto y lo otro. Entonces uno, bueno, ahí adquiere conocimientos de ellos y también les da a ellos, ¿verdad? Sí. Juan, saliendo del laboratorio, vamos a suponer que un agricultor tuvo un problema con truchas, con tilapias. ¿Ustedes van a esa finca, por ejemplo, y brindan apoyo, brindan asesoría, si es solicitada como tal? Eso mismo. Sí, a veces las consultas se evacúan por teléfono, fácilmente. A veces vamos a la finca a ver el sistema de cultivo que tiene, entonces uno le dice, mire, mejorele esto acá, la entrada de agua, ¿con qué está alimentando usted? Me dice, es que a las truchas les estoy dando alimento de tilapia. No, tiene que darle alimento de trucha especial, específico. Haga un raleo es que separe, si tiene varios tanques, separe las truchas en diferentes tallas para que haya un mayor crecimiento, o la frecuencia de alimentación, o el flujo de agua, todo ese tipo de cosas. Para tener una idea, ¿cuántos usuarios, cuántos clientes por año tiene este laboratorio? Uy, ese me lo complicó, tal vez 100. Es un buen, podemos hablar, tal vez, sí, o tal vez más. Es un buen número. Y ahora que usted está hablando de producción de alimento, hay una instancia en nuestro país que produce alimento específico para trucha, específico para tilapia, para cualquier otro pez que se cultive en Actualmente tenemos varias compañías que producen alimento de trucha, alimento de tilapia y nada más. Comercialmente, Comercial. digamos, van y compran como si fuera concentrado de perros. Eso mismo. Ya para otro tipo de pez, no. Porque son peces que, digamos, a nivel nacional tienen un alto nivel de cultivo, entonces se pueden producir cantidades grandes de alimento. Ya cuando son otros tipos de peces, entonces es más difícil que una compañía de estas produzca 500 kilos a la semana o algo así, porque no es rentable para ellos. Entonces, y la composición de esos alimentos es un poquito más baja de lo que realmente ocupa el animal. Juan, tengo entendido que aquí hay un fósil viviente, el famoso pez Gaspar. Coméntenos el propósito de tener un pez Gaspar en este laboratorio.
Así es, tenemos un ejemplar, antes teníamos un poquito más. Es, como usted lo dice, un fósil viviente, entonces tener aquí un ejemplar para mostrárselo a los estudiantes. Fines docentes. Fines docentes, ahorita específicamente. Investigación lo están haciendo todavía mayor cosa. Tenemos que irnos un poquito para atrás, hace unos años, en donde se hizo un proyecto de cultivo de Gaspar y reproducción de Gaspar con el compañero, el doctor Proti. Vinieron colegas de México, allá en México se cultiva el Gaspar como se cultiva la tilapia. Con fines comerciales. Con fines comerciales. Buena carne. Es una carne de buena calidad. Aquí se mantuvieron los padrotes que se trajeron de Caño Negro, se reprodujeron las larvas, se sacaron los juveniles, se hizo repoblación en Caño Negro. Digamos que se montó todo el sistema tecnológico. Se dio capacitación al personal de la Incopesca. Entonces, y se cumplió con todo el objetivo del proyecto. Quedó el compañero acá, el espécimen, que no solo para los estudiantes de acá, porque aquí vienen también estudiantes de escuelas, de colegios, vienen a hacer visitas acá, entonces igual se les enseña, se les comenta, se les explica. Y llama muchísimo la atención. Claro. Perfecto. Le agradecemos muchísimo la hospitalidad, Juan, y desde luego que muchos éxitos con este gran proyecto y muchos éxitos también a corto y largo plazo, tal y como se lo han proyectado ustedes. Muy bien, muchas gracias y más bien bienvenidos cuando quieran. Ha sido un placer haberlo recibido. Muy contentos con la visita. Muchísimas gracias. Después de recorrer este laboratorio hemos comprendido mejor el significado de acuicultura, su función e importancia para el desarrollo de las distintas especies del país, así como la reproducción, mantenimiento y dieta de las distintas especies que se crían acá, y el trabajo de las personas investigadoras orientadas en mantener la actividad pesquera y con ella asegurar el consumo de peces, mariscos y productos acuáticos en el país y la región.